Puede que lleves años creyendo algo sobre ti que simplemente no sea verdad. No algo pequeño, no un detalle menor, sino algo fundamental. Algo que ha moldeado cada decisión que has tomado, cada oportunidad que has dejado pasar, cada vez que te has dicho a ti mismo que no eras suficiente, que no estabas listo, que quizás el éxito, el amor o la plenitud eran cosas para otras personas, pero no para ti. Hoy quiero que te sientes con esto, que lo dejes entrar, porque lo que vamos a explorar juntos en los próximos minutos no es motivación superficial, no son frases bonitas para poner en el espejo del baño, no es el típico mensaje de que puedes con todo si te esfuerzas suficiente. No. Esto es algo más profundo, algo que, si realmente lo absorbes, puede cambiar la forma en que te percibes a ti mismo para siempre. Antes de continuar, si este tipo de reflexiones te ayudan a ver tu vida desde otra perspectiva, suscríbete ahora al canal y deja un like. Este canal está creciendo gracias a personas que quieren cambiar su forma de pensar y su forma de vivir. Y si estás listo para empezar a verte de otra manera, escribe en los comentarios, soy más, solo esas 2 palabras. Porque lo que vas a descubrir hoy empieza precisamente ahí. Empecemos con una pregunta sencilla, casi demasiado sencilla. ¿Quién eres tú? No me refiero a tu nombre, ni a tu profesión, ni a lo que haces para ganarte la vida. Me refiero a la historia que llevas dentro, la narrativa que has construido sobre ti mismo a lo largo de los años, esa voz interior que te dice lo que eres capaz de hacer, lo que mereces, lo que puedes esperar de la vida, porque hay una historia que cada uno de nosotros lleva, una historia que empezó a escribirse mucho antes de que tuviéramos la madurez para cuestionarla. Y esa historia, esa identidad que hemos construido, es quizás la fuerza más poderosa y más silenciosa que gobierna nuestra existencia. Piénsalo un momento. Cuando eras niño, alguien te dijo algo. Quizás fue un padre, un profesor, un compañero de clase. Algo sobre lo que eras o lo que no eras. Quizás fue un fracaso que viviste y que interpretaste de una manera determinada. Quizás fue una serie de experiencias que, sin que nadie te lo explicara, te enseñaron que el mundo funciona de cierta manera y que tú encajas en él de cierta manera también. Y así, sin darte cuenta, sin que nadie te pidiera permiso, empezó a formarse una imagen de ti mismo, no la imagen real de lo que eres, sino la imagen de lo que otros pensaron que eras, de lo que las circunstancias parecían indicar que eras, de lo que aprendiste a creer que eras para sobrevivir en el entorno en el que creciste. Y aquí es donde casi todo el mundo se equivoca. La mayoría de las personas asume que su identidad es algo que descubrieron, algo que está ahí, dentro de ellas, esperando ser revelado, como si fuera un dato objetivo, una verdad permanente. Pero no es así. La identidad no se descubre, la identidad se construye. Y lo que se construyó puede reconstruirse. Neville Goddard, uno de los pensadores más profundos y menos comprendidos del siglo pasado, pasó décadas explorando una idea que a primera vista puede parecer radical, que la realidad que experimentamos es, en gran medida, un reflejo del estado de conciencia desde el que vivimos, y que ese estado de conciencia está profundamente ligado a la idea que tenemos de nosotros mismos. No estaba hablando de positivismo superficial. No estaba diciendo que pienses en cosas bonitas y aparecerán. Estaba hablando de algo mucho más profundo, de la identidad que asumes como tuya, de quién crees que eres en lo más íntimo de tu ser, porque es desde ahí, desde esa identidad asumida, desde donde se organiza toda tu experiencia de la realidad. Quiero que entiendas esto con un ejemplo cotidiano. Piensa en alguien que creció creyendo que no es digno de ser amado. Quizás sus padres no fueron capaces de expresarle afecto de manera constante. Quizás fue rechazado en sus primeras relaciones importantes. Quizás aprendió, de maneras sutiles y no tan sutiles, que el amor era algo que tenía que ganarse, algo condicional, algo que a él o a ella no llegaba con facilidad. Con esa creencia instalada en lo más profundo de su identidad, esa persona llega a la edad adulta y empieza a tener relaciones. ¿Y qué crees que ocurre? Sus elecciones de pareja
tienden a confirmar lo que ya cree de sí misma. Elige personas que no están del todo disponibles, emocionalmente o de otras maneras, o interpreta las señales de amor que recibe con desconfianza, pensando que no pueden ser reales, que hay algo que se está perdiendo, que en algún momento la otra persona verá lo que ella ya sabe, que no es suficiente. ¿Ves lo que está pasando aquí? No es que el amor no esté disponible para esa persona. Es que su identidad, la historia que lleva dentro, actúa como un filtro que organiza toda su experiencia, de manera que encaje con lo que ya cree. Lo que no encaja se descarta. Lo que confirma la historia se amplifica. Este es el punto que cambia completamente la perspectiva. La vida no responde a lo que deseas. La vida responde a lo que eres, o más exactamente, a lo que crees que eres. Y mientras esa creencia permanezca intacta en lo profundo de tu identidad, puede que cambies de ciudad, de trabajo, de pareja, de rutina, y sin embargo sigas encontrándote con las mismas experiencias fundamentales, las mismas frustraciones, los mismos techos invisibles que te impiden llegar más lejos. Hay personas que llevan décadas trabajando durísimo sin avanzar de la manera que esperaban. Personas inteligentes, capaces, con talento real, y sin embargo, algo siempre las detiene. A veces es procrastinación, a veces es autosabotaje, a veces es simplemente la incapacidad de dar el paso final cuando la oportunidad aparece. Y si le preguntas a esa persona, si le preguntas honestamente en el silencio de su interior, hay una voz que dice: no estoy listo, no soy suficientemente bueno, esto no es para mí. Esa voz no es la verdad. Esa voz es el eco de una identidad que se formó en el pasado, bajo circunstancias que ya no existen, con información incompleta, con la perspectiva limitada de alguien que estaba aprendiendo a sobrevivir en un mundo que todavía no entendía del todo. Pero el problema es que esa voz se siente muy real, se siente como la voz de la razón, se siente como la voz prudente que te protege de los fracasos y las decepciones, y por eso es tan difícil de cuestionar, porque no suena como un límite, suena como sabiduría. Y aquí es donde casi todo el mundo se queda atrapado, porque la mayoría de las personas, cuando sienten ese malestar interno, esa sensación de no ser suficiente, de no estar a la altura, de no merecer más, responden de dos maneras. O bien se paralizan y no hacen nada, esperando que algún día la sensación desaparezca o que las circunstancias cambien por sí solas. O bien se lanzan a una carrera frenética por mejorar, se ponen a estudiar más, a trabajar más, a esforzarse más, con la esperanza de que cuando consigan suficientes logros externos, cuando tengan suficiente dinero, suficiente reconocimiento, suficiente éxito visible, entonces finalmente se sentirán suficientes. Y esto, aunque comprensible, aunque humano, es un error de comprensión fundamental sobre cómo funciona el cambio real, porque el cambio no empieza fuera, el cambio empieza dentro, y más concretamente, el cambio empieza en la identidad. Neville Goddard lo expresaba de esta manera: no puedes recibir lo que no puedes concebir como tuyo. No se trata de merecer, no se trata de trabajar más, no se trata de ser más disciplinado. Se trata de la identidad desde la que operas, porque tu identidad determina lo que percibes, lo que atraes, lo que permites que entre en tu vida y lo que, incluso cuando aparece, no eres capaz de sostener. Imagina a alguien que toda su vida ha creído que el dinero es algo escaso, algo que les llega a otros pero no a él, que el éxito económico es para gente diferente, con más suerte, con más contactos, con más algo que él no tiene. Esa persona puede recibir una oportunidad de negocio brillante y no verla, literalmente no verla, porque su mente está filtrada para no captar lo que no encaja con su identidad. O puede verla y no aprovecharla, porque una parte de él sabotea el proceso antes de que llegue demasiado lejos. O puede aprovecharla y tener éxito durante un tiempo, y luego perderlo todo, porque en algún nivel profundo
no se sentía merecedor de sostenerlo. Y entonces dirá: «¿Ves? Lo sabía. No soy de esos que triunfan». Y la historia se refuerza. Esto no es fatalismo. No te estoy diciendo que estás condenado. Te estoy diciendo exactamente lo contrario. Te estoy diciendo que si entiendes este mecanismo, si realmente lo entiendes, tienes en tus manos algo extraordinario. Tienes la comprensión de dónde está la raíz. Y cuando encuentras la raíz, cuando realmente la ves, empieza a ser posible transformarla. Y cuando entiendes esto, algo dentro de ti empieza a cambiar. Quiero hablarte ahora de algo que Neville llamaba asumir el estado. Un concepto que, en su superficie, puede parecer sencillo, pero que en su profundidad es uno de los cambios más radicales que una persona puede hacer en su manera de existir. Neville no hablaba de fingir ser quien no eres. No hablaba de autoengaño ni de afirmaciones vacías repetidas frente al espejo. Hablaba de algo mucho más íntimo y mucho más profundo. Hablaba de la experiencia interior de ser, de vivir desde dentro, como si ya fueras la persona que quieres ser. No cuando llegue el dinero, no cuando aparezca la relación, no cuando consigas el trabajo. Ahora, en este momento, desde dentro, ¿cómo piensa esa persona que quieres ser? ¿Cómo se percibe a sí misma cuando se mira al espejo? ¿Qué conversaciones tiene consigo misma cuando está sola? ¿Desde qué lugar interior toma sus decisiones? ¿Desde el miedo o desde la confianza? ¿Desde la escasez o desde la abundancia? ¿Desde la duda o desde una tranquila certeza interior? Esto es lo que significa asumir un estado de conciencia. No es una técnica, es una transformación de identidad. Es decidir conscientemente y con toda la honestidad que puedas reunir, que vas a empezar a vivir desde una versión diferente de ti mismo. No porque hayas logrado algo nuevo, sino porque has reconocido algo que ya estaba ahí, esperando ser reclamado. Y aquí es donde quiero ser muy honesto contigo, porque esto es importante. Este proceso no es inmediato, no es mágico en el sentido superficial de la palabra. No es que hoy decidas que eres una persona segura y confiada, y mañana todo en tu vida se reorganice. La transformación de identidad es un proceso profundo, a veces incómodo, a veces desconcertante, porque implica soltar algo que, aunque limitante, también se siente familiar, se siente como tú. Y eso es precisamente el desafío, porque la identidad limitada, la versión pequeña de ti mismo en la que has vivido, también es cómoda, también es conocida, también te da una sensación de seguridad, aunque sea la seguridad de saber exactamente qué esperar, aunque lo que esperes no sea lo que realmente deseas. Soltar esa identidad puede sentirse como perder algo, como quedarse expuesto, como saltar al vacío sin saber exactamente dónde vas a aterrizar. Pero hay algo aún más importante. La alternativa es seguir siendo la misma versión de ti mismo que ha producido los mismos resultados una y otra vez. Y en algún nivel, en ese lugar tranquilo y honesto que hay dentro de cada uno de nosotros, sabes que eso no es suficiente, que hay algo más, que eres más de lo que has creído ser. Volvamos por un momento a las personas concretas, a las historias cotidianas. Porque esto no es filosofía abstracta. Esto ocurre en vidas reales, en momentos reales, en decisiones cotidianas que parecen pequeñas, pero que en realidad son enormes. Piensa en alguien que lleva años queriendo cambiar de profesión. Tiene una pasión clara, algo que le enciende por dentro, algo que siente que podría hacer de manera brillante. Pero hay una voz que le dice: no puedes vivir de eso. No tienes suficiente talento. Otros lo hacen mejor. Llegaste tarde. No tienes los contactos, la formación, el momento adecuado. Y así, año tras año, esa persona sigue en el trabajo que no le llena, convenciéndose de que es responsable, de que es realista, de que está siendo prudente, mientras por dentro hay algo que se va apagando lentamente. ¿Cuántas personas conoces así? O quizás eres tú esa persona en algún área de tu vida. La pregunta que Neville nos invitaría a hacernos no es ¿es posible lograrlo? La pregunta es ¿quién serías tú si supieras que es posible? ¿Qué decisiones tomarías?
¿Qué conversaciones tendrías? ¿Cómo te tratarías a ti mismo si en lo más profundo de tu identidad estuviera instalada la certeza de que eres capaz? Porque aquí está el punto central de todo esto. La evidencia no precede a la identidad. La identidad precede a la evidencia. La mayoría de las personas espera pruebas para creer en sí mismas. Espera el primer cliente antes de sentirse empresaria. Espera la primera relación sana antes de sentirse merecedora de amor. Espera el primer reconocimiento antes de sentirse talentosa. Pero Neville nos invita a invertir ese orden, a empezar desde el estado de ser, a instalarte en esa identidad antes de que las pruebas externas estén disponibles, no como un acto de ingenuidad, sino como un acto de comprensión profunda de cómo funciona realmente el proceso de creación en tu vida. Si este mensaje te está ayudando a ver tu vida de otra manera, suscríbete ahora al canal. No te quedes solo con este vídeo. El cambio ocurre cuando empiezas a exponerte constantemente a ideas que elevan tu estado mental. Y si hay algo de lo que estamos hablando hoy que resuena especialmente contigo, escríbelo en los comentarios. Comparte esa reflexión, porque ponerla en palabras es ya un primer paso hacia hacerla real. Quiero explorar ahora algo que quizás no esperabas que tocáramos: el tema del mérito. Porque hay un patrón que aparece una y otra vez en personas que están atrapadas en una versión limitada de sí mismas. Y ese patrón es la creencia profunda de que para tener derecho a algo, primero hay que merecerlo. Y para merecerlo, hay que haberlo ganado. Y para haberlo ganado, hay que haber pasado por cierta cantidad de sufrimiento, de esfuerzo, de sacrificio. Esta creencia, en su versión moderada, tiene sentido. El esfuerzo importa, la consistencia importa, la responsabilidad importa. Pero en su versión extrema, en esa versión que muchas personas llevan grabada en lo más profundo de su identidad, se convierte en una trampa, porque la trampa dice: nunca has sufrido suficiente, nunca has trabajado suficiente, nunca has demostrado suficiente, y por lo tanto, todavía no mereces. Todavía no es tu momento. Todavía tienes que ganarte el derecho a ser feliz, exitoso, amado, pleno. Y así, la persona sigue posponiendo. Sigue esperando ese momento en el que finalmente habrá pagado suficiente deuda para poder recibir. Pero ese momento nunca llega, porque la vara siempre se mueve, porque el estándar siempre sube, porque la voz interior que dice no mereces siempre encuentra una razón nueva para mantener su posición. ¿Conoces esa voz? ¿La reconoces? Neville tenía una manera muy particular de ver esto. Decía que el estado de ser no se gana, se asume. No hay una deuda que saldar antes de poder acceder a una vida plena. No hay un umbral de sufrimiento que cruzar antes de merecer amor. No hay una cantidad de trabajo previo que justifique el derecho a vivir desde un estado de plenitud. La plenitud, la confianza, el amor hacia uno mismo no son recompensas, son el punto de partida, son el estado desde el que la vida se crea, y elegirlos, asumirlos, instalarlos como tu identidad no es arrogancia. Es uno de los actos más valientes y más lúcidos que un ser humano puede llevar a cabo. Y aquí es donde casi todo el mundo se equivoca de nuevo, porque cuando alguien propone esto, cuando alguien sugiere que puedes decidir verte a ti mismo de otra manera sin haber cambiado primero tus circunstancias, la mente resistente dice: pero eso sería mentirme a mí mismo. Eso sería vivir en una fantasía. Eso sería ignorar la realidad. Y yo te pregunto, ¿cuál es la realidad? La realidad es lo que ha ocurrido en el pasado. La realidad es la historia que aprendiste a contar sobre ti mismo. La realidad es la opinión que otros tuvieron de ti en un momento dado de tu vida. O la realidad es algo mucho más amplio, mucho más fluido, mucho más abierto de lo que la mente condicionada está dispuesta a reconocer. Lo que llamamos realidad objetiva, en lo que respecta a nuestra experiencia de vida, está profundamente moldeada por el observador. No en sentido místico únicamente, sino en sentido completamente práctico.
Lo que buscas, lo encuentras. Lo que esperas, lo percibes. Lo que crees que eres, lo confirmas. No porque el universo sea mágico, sino porque así funciona la mente humana cuando opera desde una identidad fija. Quiero contarte algo sobre las oportunidades. No en abstracto, sino de manera muy concreta. Hay estudios que muestran, de maneras fascinantes, cómo el mismo entorno puede ofrecer posibilidades radicalmente diferentes a personas distintas dependiendo de su estado interno. No hablo solo de lo que notan o de lo que no notan, aunque eso ya sería suficientemente poderoso. Hablo de cómo se relacionan con esas posibilidades, cómo responden a ellas, cómo las transforman o las desperdician. Una persona que opera desde una identidad de escasez y limitación puede estar rodeada de oportunidades y no verlas, o verlas y descartarlas con argumentos que parecen razonables, pero que en realidad son mecanismos de protección de la identidad existente. Porque la identidad, como todo sistema, tiende a preservarse a sí misma, a confirmar lo que ya cree, a rechazar lo que lo pondría en cuestión. Una persona que empieza a operar desde una identidad diferente, desde una identidad más expansiva, más confiada, más abierta a lo que es posible, empieza a notar cosas que antes estaban ahí, pero permanecían invisibles. Empieza a tomar decisiones ligeramente diferentes, a responder de manera diferente a las mismas situaciones. Y esas diferencias pequeñas, acumuladas en el tiempo, producen resultados radicalmente distintos. Este es el punto que cambia completamente la perspectiva. No hablamos de un cambio de vida instantáneo y dramático. Hablamos de un cambio en el punto de origen desde el que vives, un cambio en la identidad. Y ese cambio, gradual pero real, va reorganizando lentamente la experiencia completa de tu existencia. Quiero hablarte ahora del miedo, porque es imposible hablar honestamente de identidad y de cambio sin hablar del miedo. Hay personas que saben, en algún nivel, que son más de lo que se permiten ser, que tienen más talento, más capacidad, más potencial del que han actuado, y sin embargo, no dan el paso. Y si les preguntas, quizás no sepan explicar exactamente por qué. Quizás lo racionalicen de 1000 maneras diferentes, pero en el fondo, en ese lugar honesto que todos tenemos, hay algo que sabe que la razón real es el miedo. ¿Miedo a qué? Eso varía. A veces es miedo al fracaso, a intentarlo y confirmar lo que ya temes, que no eres suficientemente bueno. Paradójicamente, mientras no lo intentas, puedes seguir diciéndote que si lo intentaras, triunfarías. Que el problema no es tu capacidad, sino tus circunstancias, que algún día, cuando las condiciones sean perfectas, demostrarás de lo que eres capaz. Otras veces, y esto es aún más interesante, es miedo al éxito. Suena paradójico, pero es real, porque el éxito implicaría cambiar, implicaría convertirse en alguien diferente, implicaría salir del grupo conocido, de las relaciones familiares, de la identidad cómoda, aunque limitante. Y ese cambio, aunque sea hacia algo mejor, activa el sistema de alarma de la mente que dice: peligro, lo desconocido, lo no probado. Y entonces la persona se queda, no porque no pueda avanzar, sino porque una parte de ella no quiere, no todavía, no hasta que se sienta más segura, no hasta que el miedo se calme. Pero hay algo que nadie te dice sobre el miedo, y es esto: el miedo no desaparece antes de dar el paso. El miedo desaparece después, o más exactamente, se transforma, se convierte en algo manejable, en algo familiar, cuando la identidad desde la que operas ya no lo ve como una amenaza. Neville diría que cuando asumes el estado de la persona que quieres ser, cuando esa identidad más plena se convierte en tu punto de referencia interno, el miedo no desaparece por arte de magia, pero pierde su poder de paralización, porque ya no estás actuando desde la identidad de la persona que no sabe si puede. Estás actuando desde la identidad de la persona que sabe que puede, aunque todavía no tenga todas las pruebas externas. Y aquí es donde casi todo el mundo se equivoca una tercera vez. Creen que tienen que esperar a sentirse seguros para actuar de manera segura.
Creen que tienen que esperar a sentirse capaces para actuar de manera capaz. Creen que la emoción tiene que preceder a la acción, que el estado interior tiene que estar ya instalado antes de que puedan comenzar a comportarse de una manera diferente. Pero la relación es bidireccional, y muchas veces la puerta de entrada más accesible es la acción. No la acción perfecta, no la acción heroica, sino la pequeña acción coherente con la identidad que quieres asumir. La acción que le dice a tu sistema nervioso, que le dice a tu mente profunda: esto es lo que somos ahora, esto es lo que hacemos. Cada pequeña acción coherente con la nueva identidad es un voto que emites a favor de ella, y los votos se acumulan, y con el tiempo, la identidad se va consolidando, no porque hayas decidido creerla de golpe, sino porque la has habitado lo suficiente como para que empiece a sentirse real. Quiero hablarte ahora de algo que pocas personas se atreven a explorar con honestidad, y es la pregunta de quién se beneficia de que sigas siendo pequeño. No en el sentido conspirativo de la palabra. No estoy insinuando que haya fuerzas oscuras que deliberadamente te limiten. Estoy hablando de algo mucho más cotidiano y mucho más sutil. Las identidades que construimos en la infancia y la adolescencia no se forman en el vacío, se forman en relación con nuestros padres, con nuestras familias, con nuestros grupos de pertenencia. Y muchas veces, la identidad que adoptamos, la versión pequeña y limitada de nosotros mismos, es la que mantiene el equilibrio en esos sistemas relacionales. Si en tu familia el éxito era visto con desconfianza, si la ambición era considerada peligrosa o pretenciosa, si crecer significaba alejarse de los tuyos, entonces tu mente aprendió, de manera completamente racional, que ser pequeño era la manera de mantenerse conectado, de no ser juzgado, de seguir perteneciendo. Y eso no es un fallo tuyo, es un acto de adaptación inteligente a las condiciones en las que creciste. El problema es que cuando esas condiciones cambian, cuando ya no dependes de ese sistema para sobrevivir, cuando eres un adulto con la capacidad de crear tu propia vida, la identidad adaptativa que funcionaba para el niño puede convertirse en una limitación para el adulto. Y entonces, la transformación de identidad no es solo un proceso individual, es también a veces un proceso de separación, no de abandonar a quienes amas, sino de soltar la versión de ti mismo que adoptaste para encajar en un sistema que ya no define lo que eres. Esto puede ser doloroso, puede activar sentimientos de culpa, de traición, de soledad, porque la nueva identidad, la más plena, la más expansiva, puede no encajar tan perfectamente en los viejos contextos, y habrá momentos en los que tendrás que elegir entre la comodidad de lo familiar y la integridad de quien realmente eres. Pero hay algo aún más importante que quiero que veas. Lo que está al otro lado de esa elección no es el aislamiento, no es la soledad. Al contrario, cuando empiezas a vivir desde una versión más auténtica de ti mismo, empiezas a atraer relaciones, contextos y oportunidades que resuenan con esa versión. Relaciones que no requieren que seas pequeño para funcionar. Contextos que no te exigen que te limites para pertenecer. La vida se reordena, no de manera mágica y repentina, sino de manera gradual y profunda. Como cuando cambias la frecuencia de una radio y empiezas a captar señales completamente diferentes. No porque las señales no estuvieran ahí antes, sino porque antes no estabas sintonizado para recibirlas. Y cuando entiendes esto, algo dentro de ti empieza a cambiar. Hablemos ahora de la duda, porque la duda es, quizás, el obstáculo más universal en el proceso de transformación de identidad. La duda constante sobre uno mismo, esa voz que pregunta: ¿y si no soy tan bueno como espero? ¿Y si me equivoco? ¿Y si fracaso? ¿Y si las personas que creen en mí se decepcionan cuando descubran la verdad? ¿Qué es esa voz? ¿De dónde viene? Viene, en gran medida, de un mecanismo de protección que la mente desarrolla cuando ha experimentado vergüenza o rechazo suficientes veces. La mente aprende que mostrarse, arriesgarse, exponerse, puede resultar doloroso. Y entonces construye un sistema de defensa anticipatoria, la duda. Si me cuestiono a mí mismo primero, si establezco expectativas bajas,
Si me mantengo en el anonimato de lo mediocre, entonces el impacto del posible rechazo externo será menor. Es, paradójicamente, una estrategia de supervivencia, y durante un tiempo, en ciertos contextos, funciona. Pero a largo plazo, la duda constante no protege, destruye la confianza, la creatividad, la disposición a intentar, la capacidad de comprometerse profundamente con algo o con alguien. Neville tenía una respuesta para la duda, y era esta: la duda es simplemente la conciencia de la ausencia de la fe en uno mismo, no la ausencia de capacidad, no la ausencia de posibilidad, sino la ausencia de la creencia de que esa capacidad y esa posibilidad son tuyas. Y esa creencia, esa fe en uno mismo, no se obtiene esperando a que la evidencia sea suficiente. Se cultiva, se elige, se practica, no una vez, dramáticamente, frente al espejo, sino momento a momento, decisión a decisión, en la manera en que te hablas a ti mismo cuando nadie te ve, en los pensamientos que permites que se instalen y en los que eliges soltar. Y aquí quiero ser muy concreto, muy práctico, porque esto no es solo filosofía. La práctica de cambiar la identidad empieza en el momento presente, no en el futuro cuando todo esté alineado, no en el pasado cuando las cosas hubieran podido ser diferentes. En este momento, en la conversación que tienes contigo mismo ahora mismo. ¿Cómo te hablas a ti mismo cuando cometes un error? ¿Con la crueldad de alguien que ya esperaba que fallaras? ¿O con la comprensión de alguien que sabe que el error forma parte del proceso de crecer? ¿Cómo te ves a ti mismo cuando te comparas con otros que parecen más avanzados, más exitosos, más seguros? ¿Con la resignación de quien cree que nunca llegará ahí? ¿O con la curiosidad de quien sabe que está en su propio proceso y que ese proceso es válido? ¿Cómo recibes los cumplidos? ¿Los desvías? ¿Los minimizas? ¿Los contradices instintivamente? ¿O los recibes con la tranquilidad de alguien que sabe que son merecidos? ¿Cómo te relacionas con tus propios deseos? ¿Los tratas como caprichos que no deberías tener, como aspiraciones que están fuera de tu alcance? ¿O los tratas como señales legítimas de lo que eres capaz de crear? Cada una de estas pequeñas interacciones internas es un ladrillo que construye o refuerza una identidad. Y el poder real, el poder transformador que Neville señalaba, no reside en ningún gran gesto dramático. Reside en la acumulación de estos momentos pequeños, en la elección, repetida y consistente, de relacionarse con uno mismo desde un lugar diferente. Pero hay algo aún más importante. El trabajo de identidad no es un trabajo de perfección. No se trata de alcanzar un estado de autoestima perfecta en el que nunca más dudes, en el que nunca más sientas miedo, en el que siempre te sientas seguro y confiado. Eso no es lo que estamos explorando aquí. Estamos explorando algo mucho más matizado y mucho más real. Estamos explorando la posibilidad de que, incluso cuando aparezca la duda, incluso cuando sientas el miedo, incluso cuando el viejo patrón intente regresar, tengas un punto de referencia interior diferente al que volver. Una identidad más profunda, más firme, más alineada con lo que realmente eres, desde la que puedas observar esos patrones sin quedar completamente atrapado en ellos. Porque la diferencia entre una persona que ha transformado su identidad y una persona que no lo ha hecho no está en que la primera nunca sienta inseguridad. La diferencia está en cuánto tiempo permanece en ese estado y desde qué lugar elige responder cuando lo siente. Y cuando entiendes esto, algo dentro de ti empieza a cambiar de una manera que ya no tiene marcha atrás. Quiero explorar ahora una de las paradojas más fascinantes de todo este proceso, y es esta. El verdadero cambio no ocurre cuando mejoras tu vida. El verdadero cambio ocurre cuando cambias tu identidad. Esta distinción es crucial, y es precisamente la que más se malinterpreta. La mayor parte de la industria del desarrollo personal, la mayor parte de los libros de autoayuda, los cursos, los seminarios, están orientados a ayudarte a mejorar tu vida, a conseguir más, a hacer más, a tener más. Y hay valor en eso. No lo niego, pero hay un problema fundamental en ese enfoque,
cuando se aplica sin el trabajo de identidad previo. Y el problema es este: si mejoras tu vida desde la misma identidad, si consigues más dinero, más éxito, más reconocimiento, desde la misma visión de ti mismo, pronto encontrarás que los nuevos logros no llenan el vacío que esperabas que llenaran, porque el vacío no era de logros, era de identidad, era la brecha entre quién eres y quién sientes que podrías ser. Y los logros externos, sin el trabajo interno, no cierran esa brecha, a veces incluso la amplían, porque la persona que logra más desde una identidad limitada puede empezar a sentir todavía más claramente la distancia entre lo externo y lo interno. Hay personas que han alcanzado niveles de éxito que otros soñarían tener y que sin embargo se sienten vacías, desconectadas, como impostoras esperando el momento en que alguien descubra que en realidad no son tan extraordinarias como parecen. El síndrome del impostor no es un problema de logros, es un problema de identidad. Y la solución no está en lograr más. La solución está en asumir, desde dentro, la identidad de la persona que merece y puede sostener esos logros. Neville lo decía con una claridad que siempre me parece revolucionaria. Cambia tu concepto de ti mismo y automáticamente cambiarás el mundo en el que vives. No el mundo físico, necesariamente, de un día para otro, sino tu mundo, tu experiencia, tu percepción de las posibilidades, tu manera de relacionarte con las oportunidades, tu capacidad de recibir lo que antes rechazabas sin darte cuenta. Y este es el punto que cambia completamente la perspectiva. El trabajo que estamos describiendo no es trabajo de logros, es trabajo de ser. Y el trabajo de ser es, paradójicamente, el más práctico de todos. Porque mientras que los logros dependen de factores externos que no siempre puedes controlar, el ser es algo que está completamente en tu territorio. Es algo que puedes comenzar a transformar ahora mismo, en este momento, con lo que tienes y desde donde estás. No tienes que esperar a tener el dinero para practicar pensar como alguien que se relaciona con el dinero desde la abundancia. No tienes que esperar a tener la relación para practicar la autoestima que atraería y sostendría esa relación. No tienes que esperar al éxito para practicar la mentalidad de alguien que se considera capaz de crear éxito. Puedes empezar ahora, aquí, con lo que eres hoy. Quiero explorar contigo algo que rara vez se aborda en estas conversaciones, y es el papel del cuerpo en la identidad. Porque tendemos a pensar en la identidad como algo que ocurre en la mente, como algo mental y abstracto. Pero la identidad se lleva en el cuerpo. Se expresa en la postura, en la respiración, en la tensión muscular, en la manera de ocupar el espacio, en la manera de mirar a los ojos, en el ritmo al que uno camina. Una persona que opera desde una identidad de escasez y limitación lleva esa identidad en el cuerpo de maneras muy concretas. Se hace más pequeña de lo que es, ocupa menos espacio del que le corresponde, habla con un volumen que pide disculpas por existir, evita el contacto visual, contrae el pecho, respira de manera superficial y ansiosa. Y esto no es solo una consecuencia de la identidad, es también un perpetuador de ella, porque cuando el cuerpo adopta las posturas de la limitación, el cerebro recibe señales que confirman esa limitación. Es un bucle que se retroalimenta. Lo que Neville entendía y que la neurociencia contemporánea ha empezado a confirmar de maneras fascinantes es que el cuerpo y la mente no son entidades separadas. Son un sistema integrado y, por lo tanto, el trabajo de identidad no puede ser solo mental, tiene que ser también corporal. ¿Cómo habita tu cuerpo una persona que se siente suficiente? ¿Cómo respira? ¿Cómo ocupa el espacio? ¿Cómo se mueve? ¿Qué expresión lleva en el rostro cuando está sola, sin necesidad de representar nada? Estas no son preguntas estéticas, son preguntas profundamente prácticas. Porque comenzar a habitarte a ti mismo de una manera diferente físicamente es comenzar a instalarte en una identidad diferente a través de la puerta más directa que existe, la del cuerpo. Y aquí es donde casi todo el mundo se equivoca. Creen que el cambio corporal será consecuencia del cambio mental, y puede serlo, pero también puede ser al revés. El cambio corporal puede ser la puerta de entrada al cambio mental.
Puedes decidir, antes de tener la certeza interna, comenzar a moverte como si esa certeza ya estuviera ahí. Y gradualmente, el interior se va alineando. No es fingir, es explorar. Es dar al sistema nervioso una nueva información sobre quién eres. Y el sistema nervioso, más flexible de lo que la mente analítica imagina, empieza a adaptarse. Pero hay algo aún más importante. Hablemos ahora de las relaciones, porque nada revela la identidad tan claramente como las relaciones que tenemos y las que permitimos que entren en nuestra vida. Hay personas que se preguntan por qué siempre terminan en el mismo tipo de relaciones, con el mismo tipo de personas, reproduciendo el mismo tipo de dinámicas, que se preguntan si hay algo maldito en ellas, si hay alguna mala suerte particular que las persigue en el terreno afectivo. Y la respuesta, aunque puede ser incómoda, es que no es mala suerte. Es la identidad operando, porque nos relacionamos con personas que confirman lo que creemos de nosotros mismos. Nos sentimos atraídos por personas cuyo nivel de consideración hacia nosotros encaja con el nivel de consideración que tenemos hacia nosotros mismos. Una persona que en lo profundo no se considera merecedora de amor, de respeto, de constancia, tiende a encontrar relaciones que confirman esa creencia, no porque sea masoquista, no porque disfrute del dolor, sino porque esas relaciones se sienten familiares, se sienten como hogar, aunque ese hogar no sea un lugar seguro. Y cuando alguien que realmente podría amarla bien aparece, alguien que ofrece estabilidad, presencia, respeto, esa persona puede no sentir la misma atracción, puede incluso sentir algo parecido al aburrimiento o a la sospecha, porque la intensidad a la que está acostumbrada no está ahí. Y la intensidad, aunque muchas veces es el síntoma de una dinámica problemática, puede haberse convertido en el marcador de lo que el amor se supone que debe sentir. ¿Cómo se rompe ese patrón? Trabajando la identidad, cambiando, desde dentro, la creencia de lo que mereces, no con afirmaciones que la mente analítica rechaza porque no se sienten verdaderas todavía, sino con el trabajo gradual, honesto y consistente de instalarte en una relación diferente contigo mismo, porque la relación que tienes contigo mismo establece el tono de todas las demás relaciones. Es el patrón de referencia, es la plantilla, y cuando esa relación cambia, cuando empiezas a tratarte con el cuidado, la consideración y el respeto que mereces, el tipo de relaciones que permites que entren en tu vida empieza a cambiar también. No de manera inmediata, no sin dificultades, pero de manera real. Y cuando entiendes esto, algo dentro de ti empieza a cambiar de maneras que se extienden mucho más allá de ti mismo. Quiero hablarte ahora de algo que Neville exploraba con particular profundidad y que creo que es uno de los aspectos más revolucionarios de toda su enseñanza, la idea de que la realidad no es algo que ocurre, sino algo que se crea. No en el sentido de que podemos controlar todos los detalles de las circunstancias externas, sino en el sentido de que nuestra experiencia de la realidad, lo que percibimos, lo que notamos, lo que es posible para nosotros dentro de ella, está profundamente determinada por el estado de conciencia desde el que la observamos. Esto no es solipsismo. No estoy diciendo que el mundo exterior no existe o que puedes hacer que desaparezca con el pensamiento. Estoy hablando de algo más matizado y al mismo tiempo más poderoso. Estoy hablando de cómo el observador organiza lo observado. Hay un fenómeno conocido en psicología que se llama atención selectiva. La idea básica es que en cualquier momento tu cerebro está recibiendo cantidades masivas de información sensorial, mucho más de lo que puede procesar conscientemente. Y entonces filtra, selecciona, decide qué pasa a la conciencia y qué se descarta. ¿Y en qué base hace esa selección? En gran medida, en la base de lo que espera encontrar, en la base de lo que es relevante para la historia que ya lleva, en la base de la identidad que opera como filtro de percepción. Una persona que cree que el mundo es peligroso, nota peligros en todos lados. Una persona que cree que el mundo es generoso, nota oportunidades donde otros ven obstáculos. No porque sean ciegos a la realidad, sino porque su atención, moldeada por su identidad, se organiza de manera diferente. Y esto tiene consecuencias prácticas enormes, porque si tu identidad te dice que no eres capaz,
que no mereces, que el éxito no es para ti, tu atención selectiva va a estar permanentemente ocupada, encontrando evidencias de esa narrativa. Va a pasar por alto las señales contrarias. Va a interpretar las situaciones ambiguas de maneras que confirmen lo que ya cree. Y el resultado es que la persona genuinamente cree que su identidad limitada es la verdad objetiva sobre sí misma, porque las pruebas que su mente ha seleccionado parecen confirmarla. Lo que no ve y lo que nadie le ha explicado es que esas pruebas son el resultado del filtro, no la causa de él. Este es el punto que cambia completamente la perspectiva. Cuando cambias la identidad, cuando empiezas a operar desde una versión diferente de ti mismo, no solo cambia lo que haces, cambia lo que ves, cambia lo que notas. Cambian las posibilidades que se vuelven visibles. Y entonces, naturalmente, cambia lo que puedes hacer con ellas. La realidad no cambia de golpe, pero tu experiencia de ella empieza a transformarse. Y esa transformación en la experiencia genera acciones diferentes. Y las acciones diferentes generan resultados diferentes. Y los resultados diferentes ofrecen nuevas evidencias. Y las nuevas evidencias consolidan la nueva identidad. El círculo puede ser vicioso o virtuoso. Y la diferencia entre uno y otro no está en las circunstancias externas. Está en el punto de partida interno. Quiero hablarte ahora de algo que puede ser uno de los descubrimientos más liberadores de toda esta conversación. Y es la idea de que ya eres más de lo que crees. No en el sentido de que lo tienes todo resuelto, no en el sentido de que no hay nada que mejorar o que explorar, sino en el sentido de que la capacidad, el valor, la inteligencia, la creatividad, la fuerza que necesitas ya están en ti, no como posibilidades lejanas que quizás algún día se materialicen, sino como potencial real, presente, que ha estado esperando a ser reconocido. La mayoría de las personas asume que no tiene lo que necesita, que le falta algo, que necesita adquirir primero, estudiar más primero, crecer más primero, antes de estar lista. Y esta asunción, esta creencia de estar incompleta, de ser todavía insuficiente, es quizás la más paralizante de todas, porque desde esa asunción la persona espera estar lista, y la preparación se convierte en una forma de postergación disfrazada de responsabilidad. Hay siempre un curso más que tomar, una habilidad más que desarrollar, un momento más adecuado que esperar. Neville diría que la persona que espera estar lista nunca lo estará, porque la sensación de estar listo no precede a la acción. La sensación de estar listo emerge de la acción misma, o más exactamente, emerge de haber asumido ya la identidad de la persona que está lista, aunque las circunstancias externas todavía no lo confirmen. ¿Cuántas veces has hecho algo que creías que no podías hacer y después de haberlo hecho te has dado cuenta de que eras perfectamente capaz? ¿Cuántas veces la preparación que creías necesitar resultó ser excesiva y las capacidades que creías no tener estaban ahí desde el principio? Ese patrón no es casualidad, es la evidencia de que la limitación no estaba en la capacidad, estaba en la creencia sobre la capacidad. Y cuando la circunstancia obligó a actuar sin tiempo para dudar, la capacidad se reveló. Imagina ahora lo que sería posible si no necesitaras que las circunstancias te forzaran. Si pudieras elegir, desde dentro, actuar desde esa capacidad. Si pudieras, voluntariamente, hacer el recorrido que normalmente solo hace la necesidad o la urgencia. Ese es el trabajo. Ese es el territorio. Y es un territorio completamente tuyo. Hay algo aún más importante que quiero que te lleves de esta conversación. No es una técnica, no es un sistema de 5 pasos, no es una fórmula que aplicar mecánicamente. Es algo más sutil y al mismo tiempo más poderoso. Es una invitación a empezar a relacionarte contigo mismo de una manera diferente, a tratarte con la misma generosidad con la que tratarías a alguien a quien amas profundamente, a darte el mismo margen que le darías a un amigo que está aprendiendo, a reconocer, con la misma claridad y sin defensas, tanto tus limitaciones reales como tus capacidades reales, porque la autoimagen distorsionada
no siempre va hacia la magnificación. Con mucha más frecuencia va hacia la disminución, hacia el empequeñecimiento sistemático, hacia la tendencia a ver lo que falta más claramente que lo que está, hacia la facilidad para creer las críticas y la dificultad para integrar los reconocimientos. Y reequilibrar eso no es arrogancia, es justicia, es darle a la imagen que tienes de ti mismo la misma objetividad que intentas aplicar al ver el mundo. Es dejar de ser tu propio crítico más severo, tu propio juez más duro, tu propio peor enemigo, porque esa severidad con uno mismo, que a veces se viste de humildad o de exigencia saludable, muchas veces no es ni humildad ni exigencia. Es la internalización de voces externas que en algún momento tuvieron poder sobre ti y que ya no deberían tenerlo. Es seguir castigándote por errores que ya pasaron, por versiones de ti mismo que ya no existen, por expectativas que otros proyectaron sobre ti y que nunca fueron realmente tuyas. Y cuando entiendes esto, algo dentro de ti empieza a cambiar de maneras que son difíciles de describir, pero imposibles de ignorar. Quiero acercarnos ya al final de esta conversación, no porque hayamos agotado el tema. Este tema es, en cierta manera, inagotable, sino porque hay un punto en toda conversación profunda en que las palabras han hecho lo que pueden hacer y el resto del trabajo le corresponde al silencio y a la experiencia personal. Pero antes de llegar ahí, quiero hablar de lo que ocurre cuando alguien realmente empieza a cambiar su autoconcepto, cuando realmente empieza a vivir desde una versión más plena de sí mismo, porque no todo es sencillo, y quiero ser honesto contigo en esto. Cuando empiezas a cambiar, habrá personas en tu vida que no lo entiendan, habrá contextos que ya no encajen como antes, habrá momentos en que la nueva identidad se sienta forzada, artificial, como si fuera una máscara, habrá recaídas, habrá días en que el viejo patrón regrese con toda su fuerza y la voz que dice «no eres suficiente» suene tan familiar y tan convincente como siempre. Y en esos momentos, la tentación será interpretar esas recaídas como evidencia de que el cambio no es real, de que nunca lo será, de que eres uno de esos que no puede cambiar. No lo hagas, no cometas ese error. Las recaídas no son fracasos, son el sistema nervioso recalibrando, son la identidad antigua resistiéndose antes de ceder terreno. Son completamente normales en cualquier proceso de transformación real. Lo que importa no es cuántas veces regresa el viejo patrón, lo que importa es qué haces cuando regresa. Si lo tratas como la verdad definitiva sobre quién eres, o si lo tratas como un eco del pasado que cada vez tiene menos poder sobre tu presente. Y con el tiempo, con la práctica consistente y sin dramatismo, el espacio entre la recaída y el retorno a la nueva identidad se va acortando. Lo que antes tardaba semanas en resolverse, empieza a resolverse en días, luego en horas, luego en minutos, hasta que la nueva identidad se convierte en el lugar natural al que regresas, no porque hayas erradicado todos tus miedos y todas tus dudas, sino porque has construido un punto de referencia interior lo suficientemente sólido como para que sea el lugar desde el que operas la mayor parte del tiempo. Este es el cambio real. Este es el cambio que dura, no el que ocurre en un momento de entusiasmo, no el que se activa con una frase inspiradora y se desvanece cuando la vida cotidiana regresa, el que se construye, ladrillo a ladrillo, en la quietud de los momentos ordinarios. Y aquí es donde casi todo el mundo se equivoca por última vez. Buscan la transformación en los grandes momentos, en el retiro de meditación, en el seminario de fin de semana, en la conversación que lo cambia todo. Y esos momentos pueden ser valiosos, pueden ser catalizadores. Pero la transformación real ocurre en lo ordinario, en cómo te hablas cuando te equivocas, en cómo te tratas cuando estás cansado, en cómo respondes cuando alguien te lastima, en cómo te relacionas con tus propios deseos cuando nadie te está mirando. Ahí es donde se forja la identidad, en lo cotidiano, en lo invisible, en lo que ocurre en el espacio privado entre tú y tú mismo. Y si quieres cambiar quién eres en los grandes momentos,
Empieza por cambiar cómo eres en los pequeños. Estamos llegando al final, y quiero dejarte con algo que espero que se quede contigo mucho después de que termine este vídeo. Hay una versión de ti mismo que todavía no ha vivido plenamente. No porque no exista, sino porque has creído durante demasiado tiempo que no tenías derecho a ella, que era demasiado para ti, que era para otros, que primero tenías que cumplir ciertos requisitos, superar ciertos umbrales, demostrar ciertas cosas. Esa creencia es la única cosa que se interpone entre quién eres hoy y quién podrías ser. No las circunstancias, no la economía, no el momento, no la suerte, no la familia en la que naciste, ni las experiencias que atravesaste. No porque esas cosas no importen o no hayan tenido un impacto real en tu vida, sino porque, en este momento preciso, la única puerta que te separa de la versión más plena de ti mismo es la que tú mismo has cerrado con la llave de una identidad que ya no te sirve. Y tú tienes esa llave, no alguien más, no un maestro, ni un mentor, ni un terapeuta, ni un libro, ni un video. Ellos pueden señalar la puerta, ellos pueden acompañarte mientras caminas hacia ella, pero la llave siempre fue tuya, y siempre lo será. Neville Goddard terminaba muchas de sus enseñanzas con una idea que quiero traer aquí como cierre de todo lo que hemos explorado juntos, y es esta. El mayor descubrimiento que un ser humano puede hacer es que él mismo es el creador de su propia experiencia, no de manera omnipotente, no sin límites, pero sí de maneras mucho más profundas y mucho más reales de lo que la mayoría de las personas se permite creer. Y ese descubrimiento, cuando realmente aterriza, cuando realmente se integra, no genera arrogancia, genera responsabilidad, la responsabilidad hermosa y a veces abrumadora de saber que lo que eres y lo que vives no es solo el resultado de lo que el mundo te ha dado o te ha quitado, es también el resultado de quién has decidido ser en respuesta a todo eso. Y si has podido construir la versión limitada de ti mismo sin darte cuenta, a través de experiencias y creencias y adaptaciones que ocurrieron mientras dormías a esta realidad, entonces también puedes construir, ahora consciente y deliberadamente, una versión más plena, más honesta, más alineada con lo que realmente eres. No de golpe, no sin dificultades, no sin momentos de duda y de regresión, sino gradualmente, consistentemente, con la paciencia y la compasión que merece cualquier proceso de transformación real. Eres más de lo que has creído ser. Eso no es un eslogan, no es motivación vacía, es, en el mejor sentido de la palabra, una invitación a mirar más honestamente, a cuestionar más profundamente, a asumir con más valentía la versión de ti mismo que lleva tiempo esperando ser reconocida. La puerta está ahí, la llave es tuya. ¿Qué vas a hacer con ellas? Si quieres seguir profundizando en este tipo de ideas, suscríbete al canal y comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo, porque hay personas en tu vida que también llevan demasiado tiempo creyendo que son menos de lo que son, y a veces una sola conversación, un solo vídeo, una sola idea que aterriza en el momento adecuado puede cambiarlo todo. Comparte esto con quien lo necesite, y gracias por estar aquí, por haber llegado hasta el final, por haberte permitido este espacio de reflexión. No es poca cosa. En un mundo lleno de ruido y de urgencia, detenerse a pensar, a sentir, a cuestionarse, es ya en sí mismo un acto de valentía. Y ese acto, pequeño pero real, ya te dice algo sobre quién eres. Eres más de lo que piensas.